Bueno, pues por aquí, estimado público de Sin Censura, esta posición previsible del próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que toma posesión el próximo 20 de enero, pues en el caso de México hay que decir, por un lado, que causó, no voy a decir conmoción, pero sí preocupación a nivel internacional. La declaración del cobro de impuestos, eso es un arancel, impuestos, a todas las exportaciones de México, de Canadá y de China, 25% en el caso de Canadá y de México, un 10% en el caso de China, pues hizo sonar las alarmas, no nada más en México, en Canadá y en China, que son los tres países directamente involucrados en lo que señaló Donald Trump, sino que puso alarmas a nivel internacional, incluidos en socios de los Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, porque como dice el dicho, cuando ves las barbas de tu vecino, pues pon también las tuyas a remojar, porque Europa le preocupa que estas amenazas de Donald Trump se hagan realidad y los siguientes sean ellos, en una serie de aplicaciones de impuestos a importaciones de Europa. Y a nivel internacional y generó caídas en la bolsa, principalmente para la industria automotriz norteamericana, devaluación del peso mexicano, es decir, generó solo estos comentarios de Donald Trump, pues una serie de cuestiones a nivel internacional. Pero a mí me interesa hoy comentar con ustedes, ya se ha venido comentando en diferentes medios, creo que nunca será suficiente, la posición tan deleznable de la derecha mexicana. Esta oposición cada vez más se exhibe como una oposición traidora a la patria. Ese es el término correcto, no es un insulto, se es traidor a la patria. Lo señalaba la doctora Claudia Sheinbaum en una de sus mañaneras del pueblo, preguntó cómo se le llama a quien opera a favor de intereses extranjeros por encima de los intereses de tu propio país. Y se les llama traidores y traidoras a la patria. No hay que darle vuelta de hoja. La oposición en México, las observaciones de la senadora panista Lili Téllez, los comentócratas que están siempre a favor de la oposición, en una actitud verdaderamente deleznable, se han puesto del lado de Donald Trump. Curiosamente, no lo hicieron antes del 5 de noviembre. Nunca salieron a decir que estaban a favor de Donald Trump, a pesar de que su campaña electoral, al igual que en 2020, había sido marcada fuertemente por la cuestión de la migración, la cuestión del comercio con China. Son temas que Donald Trump ya venía manejando en su campaña y que además exhibió como presidente de los Estados Unidos en el periodo en el que fue presidente. Lo vimos, no se pudo reelegir. Él fue presidente entre 2016 y 2020 y no se pudo reelegir, perdió ante Joe Biden. Bueno, pero la actitud mexicana, miren, yo no soy sorprendido, se dice en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Y bueno, yo lo que observo, pues es que es una vez más una muestra de algo que yo he manejado en muchas ocasiones, y es que este gen de la derecha mexicana, fuertemente antipatriota, fuertemente servil a los intereses extranjeros, fuertemente lacayuna a los intereses extranjeros, se exhibe una vez más. Yo no estoy sorprendido,
simplemente a la población mexicana nos debe de quedar claro que el PAN, el PRI, los que antes eran del PRD, toda la oposición, el grupo de empresarios ligados a Claudio X González, gente como Enrique Crespo, María Amparo Casar, toda esa gente de los comentócratas, de los medios que antes eran hegemónicos, pues tienen esta tendencia a depender del extranjero. Les gusta depender del extranjero. Les gusta servir a los extranjeros y que los extranjeros les den unas cuantas migajas. Así, literal, unas cuantas migajas. Si por ellos fuera, hubieran privatizado Comisión Federal de Electricidad y Pemex para después que las grandes transnacionales que habrían adquirido Comisión Federal y Pemex les dieran algún mini cargo, ¿no? Así como a Ernesto Zedillo le pagaron en Estados Unidos por la privatización de los ferrocarriles en México para vivir de unas cuantas migajas. Si tomamos en cuenta las enormes ganancias de sistemas financieros, sistema energético, pues sobornar o dar migajas a políticos mexicanos salen muy baratos. Los políticos mexicanos salen muy, pero muy baratos, dados esta tendencia que tienen a servir prácticamente de manera gratuita a los extranjeros, que no lo hacen de manera gratuita, también aprovechan para sacar raja, pero una vez más se exhibieron. Se han mostrado, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, que salió a defender a Enrique Peña Nieto después de algunas de las humillaciones que recibió por parte del gobierno de los Estados Unidos, hizo lo que muchas oposiciones serias tendrían que hacer, que es salir en defensa del país, no del personaje. Andrés Manuel no salió a defender a Enrique Peña Nieto por ser Enrique Peña Nieto, sino por ser el presidente de México. Y en este caso vemos a una oposición que en vez de salir a defender la posición de México, porque los impuestos con los que amenazó Donald Trump en específico a nuestro país, pues van a dañar a grandes capas de la población. Dañan a la población de los Estados Unidos, pero también dañan a la población de México. Y la oposición, eso lo tenemos que tener bien claro, mexicanas y mexicanos, pues lo que quieren, y lo han dicho muchas veces, es que quieren que a México le vaya mal. Eso es lo que ellos quieren, que a México le vaya mal, que al gobierno de la 4T le vaya mal, que al gobierno de Morena y aliados le vaya mal, que al gobierno de Claudia Sheinbaum le vaya mal, porque no han podido ganar elecciones de manera relevante desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República en 2018 con 30 millones de votos. Esta oposición incapaz, que como señaló la doctora Claudia Sheinbaum, se ha ido achicando, es cada vez más pequeñita, es el resultado de lo que han sembrado. Ellos han sembrado un enorme desprecio para la gente, son antidemócratas, no aceptan los resultados de las elecciones, son corruptos y son serviles a grandes transnacionales extranjeras. Y bueno, el pueblo de México en junio de este año, pues los puso en su lugar. La 4T, en vez de retroceder, a partir de 2018, ha avanzado. En 2018, Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de la República con 30 millones de votos. Ahora la doctora Claudia Sheinbaum gana las elecciones presidenciales con 36 millones de votos. En 2018, Morena gana las elecciones presidenciales con un 52% de los votos. 6 años después, Morena gana las elecciones de 2024 con el 60% de los votos.
En cambio, la oposición se ha ido achicando cada vez más. La diferencia de votos con respecto a la oposición se ha ido ampliando. Además, en 2018, Morena ganó 7 gubernaturas. Hoy Morena y aliados gobiernan en 24 estados de la República. Morena y aliados tienen la mayoría en 27 de los 32 congresos estatales. En 2018, Morena y aliados ganaron la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ahora en 2024 ganaron la mayoría calificada en ambas cámaras. Esto significa un aumento creciente de apoyo por parte del pueblo de México, al mismo tiempo en una disminución del apoyo a panistas, priistas e incluyo a MC, que forman parte de la oposición. PRD ya desapareció. Bueno, pues los conservadores de hoy en día, recordemos que el PAN se funda por ahí de 1940 en abierta oposición a la nacionalización del petróleo. Eso que no se nos olvide. El PAN es un partido formado por abogados que trabajaban para empresas transnacionales extranjeras para tratar de revertir la nacionalización del petróleo en México. Sus antepasados son aquellos que fueron al castillo de Miramare, Trieste, lo que hoy es Italia, en aquella época era parte del imperio austrohúngaro, para traernos a un príncipe, Maximiliano de Habsburgo, para que gobernara México. En la época de la Revolución estuvieron a favor de los intereses de, ya comenzaban las transnacionales norteamericanas, y bueno, esta posición ante las declaraciones de Donald Trump los vuelve a exhibir. Es un gen de la derecha mexicana opuesto al interés nacional. Ellos estarían encantados que Donald Trump nos sancionara independientemente de los efectos negativos que incluso tendría para ellos. Así es que tenemos que tenerlo muy claro. Esta oposición opera en contra de México. Ya gobernaron el país, 36 años de una larga noche de neoliberalismo, favoreciendo intereses extranjeros, 4 sexenios por el PRI, 2 sexenios por el PAN, dejaron ensangrentado el país, dejaron una deuda pública enorme, entre ellos, por ejemplo, el FOBAPROA, privatizaron los bancos, privatizaron líneas aéreas, privatizaron carreteras, y privatizaron partes de Comisión Federal de Electricidad, privatizaron partes de Pemex, privatizaron los ferrocarriles y más de 1,000 empresas desaparecidas paraestatales en el sexenio de Miguel de la Madrid, gracias a esta posición antinacional. Así es que recordemos todas y todas que la oposición en México opera en contra del interés de mexicanas y mexicanos, y que se tratan de apoyar en extranjeros por la sencilla razón de que el pueblo de México les ha ido retirando el apoyo. Es una oposición sin proyecto, es una oposición que no se atreve a decir cuáles son sus verdaderos planes, pero no necesitamos que nos los digan. Ya los vimos gobernando, ya vimos al PRI entre Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo y con Enrique Peña Nieto, sus reformas estructurales en 2013, que abrieron el capital a grandes transnacionales extranjeras en el sector energético, y pues ellos querían privatizar todo, la educación, la salud. Así es que estemos atentos. Esta oposición simplemente quiere que del exterior le vengan a ayudar. Si por ellos fuera, estarían hasta contentos que Donald Trump bombardeara México o que nos invadiera o que mandara militares a través de la frontera. Estos, entre comillas, mexicanas y mexicanos, estarían muy contentos. Y bueno, pues mis redes sociales, Ángel Valderas, estoy activo en X, ahí está en la pantalla, en Facebook y en YouTube.
Ángel Valderas en las 3 redes sociales y pues un cordial saludo para todo el público de Sin Censura y nos vemos para la próxima.